¿Sabías que todos los colombianos tenemos derecho a una pensión? Así lo explica la página oficial de Colpensiones, que es la entidad del gobierno encargada de manejar las pensiones públicas en Colombia. Según ellos, una pensión es básicamente una forma de protegernos económicamente a nosotros y a nuestras familias, tanto en nuestra vida laboral como después del retiro. Pero para poder acceder a una pensión no basta con esperar a envejecer, hay que cotizar, es decir, aportar parte de nuestro salario al sistema. Y aquí es donde empieza la cosa. En Colombia existen dos caminos para poder pensionarse. El régimen de prima media, también conocido como régimen público, que es manejado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, conocido como régimen privado, que es manejado por varios fondos privados. Ambos tienen reglas parecidas en algunas cosas, pero también diferencias muy importantes. Por ejemplo, la edad de pensión es igual en los dos sistemas, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Y en ambos casos hay que cotizar un número mínimo de semanas para poder obtener la pensión. En el régimen público hay que cotizar al menos 1.300 semanas y en el privado se necesitan 1.150 semanas. Pero, ¿qué pasa si no alcanzo a cotizar en esas semanas? Pues no te pensionas, pero te hacen una devolución. En el régimen público te devuelven lo que aportaste ajustado por la inflación y en el régimen privado te devuelven lo aportado más los intereses reales que haya generado tu ahorro. O con esto, en el régimen privado también existe otra forma de pensionarse. Si logras acumular suficiente capital en tu cuenta, puedes pensionarte sin importar tu edad o las semanas cotizadas. Eso sí, cuanto más joven quieras pensionarte, más plata necesitas tener ahorrada. Ahora, la diferencia más importante entre el régimen público y el privado es esta. En el régimen privado, tú ahorras tu plata en una cuenta a tu nombre. Ese dinero genera intereses y al final, cuando te pensiones, se te devuelve lo ahorrado más lo que haya producido. En el régimen público, el dinero que tú aportas no se guarda para ti, sino que se usa para pagar las pensiones de otras personas que ya están pensionadas hoy. Este modelo se conoce como reparto. Pero es aquí donde inicia el problema. La suma total que aportan todas las personas a Colpensiones es de 17,7 billones de pesos al año. Pero el Estado paga 60,4 billones de pesos al año en pensiones públicas. Eso quiere decir que hay un hueco de 42,7 billones de pesos que se cubre con nuestros impuestos. Y aunque parezca increíble, solo 2,2 millones de personas reciben pensión pública. De hecho, en Colombia, solo el 27% de las personas en edad de pensión logran pensionarse. ¿Y por qué pasa todo esto? Una gran parte del problema es la informalidad laboral. De los 23 millones de personas inscritas en algún fondo de pensión, solo 9 millones de personas aportan regularmente. Eso quiere decir que la mayoría no cotiza de forma constante, lo cual debilita todo el sistema. En promedio, la pensión que se recibe es del 62% del salario que la persona ganaba en los últimos 10 años. Pero aquí hay algo clave. Para pagarle a cada pensionado se necesitan varios trabajadores activos haciendo sus aportes y cuando estos trabajadores se pensionen necesitarán que nuevas personas trabajen y coticen para poder recibir lo suyo. Esto es un modelo que funciona como una pirámide. Pero hay un gran problema. Cada vez nacen menos personas en Colombia, así que en el futuro habrá menos trabajadores para sostener a más pensionados. Es decir, la pirámide se está desmoronando. Y para colmo, los subsidios que pone el Estado para ayudar a pagar las pensiones públicas en su mayoría terminan beneficiando a quienes tienen los sueldos más altos. Mientras tanto, la mayoría de colombianos ni siquiera logra ahorrar lo suficiente para tener derecho a una pensión, lo que hace que el sistema sea ineficiente, injusto y lo peor de todo, insostenible. Bien, ahora pasaremos a la nueva reforma de pensiones. ¿Qué busca esta reforma? Bueno, básicamente lo que se busca con esta reforma es mejorar la cobertura y la distribución de las pensiones. ¿Qué quiere decir? Que las personas reciban una pensión adecuada a lo que trabajaron y a su estilo de vida, cómo viven y todo eso. Ahora, respecto a la distribución, que más personas tengan acceso a una pensión justa. Eso en síntesis es lo que busca esta nueva reforma. Bueno, ahora repasaremos punto por punto, pero primero, lo más importante. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? Bien, el cambio más grande que podremos ver a simple vista es la edad de pensión.
Eso se verá aumentado en 3 años. Si antes los hombres nos pensionábamos con 62 años, bien, ahora nos terminaremos pensionando con 65. Pero ojo, este cambio será gradual. Lo mismo en las mujeres. Si antes las mujeres se pensionaban con 57 años, bueno, esto ahora cambia a los 60. ¿Cómo así gradual? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, irá aumentando en función de un año cada 3. Entonces se espera que para 2034 ya estén implementados todos los cambios. Esto es lo principal y esto es lo primero. Aumenta en 3 años la edad de pensión. Bueno, vamos con el siguiente punto, que son quiénes serán los principales beneficiados con esta reforma. Ok, el primero, las mujeres cabezas de hogar. Se les dará un subsidio de 50 semanas de cotización por cada hijo que tengan, pero ojo, con un máximo de 3 hijos. Esto se irá modificando a lo largo que se modifique la reforma, pero ya iremos viendo esos puntos. Y los siguientes, los adultos en situación de calle. Se les brindará un subsidio de una cotización de 1.300.000 o 1.500.000, que quiere decir un 90 o un 100% de un salario mínimo. Esto con el fin de que sea una repartición equitativa de todas las pensiones, que es el principal punto de esta reforma. Listo, ahora vamos con los pros y contras de esta nueva reforma. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Primero las ventajas, lo bueno. Entonces, Colombia se está acercando a un rango de edades de trabajo muy similares a países de América Latina y Europa. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque va a haber muchas más personas trabajando y esas personas que están trabajando y cotizando pensión les están ayudando a pagar la pensión a las personas que ya están jubiladas. Y este ciclo se mantendrá así gracias a esta reforma. El siguiente punto, va a haber una mayor cobertura gracias a los subsidios que se están dando. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas más personas tendrán oportunidad a una pensión digna, a una pensión de acuerdo a su estilo de vida, a una pensión que ellos se merecen gracias a sus años de trabajo. Y el último punto, se asegurará una pensión a las personas que no la tenían. Esto gracias a los subsidios que se están dando y los subsidios que se tiene pensado dar. Ahora vamos con lo no tan bueno de esta reforma. El primer punto, como ya lo habíamos hablado antes, se verá un aumento 3 años de la edad de jubilación. Eso no nos gusta tanto, pero ya veremos cómo cambia a medida que pase el tiempo. Recordemos que este cambio será gradual. Ahora el siguiente punto, disminuirá la mesada pensional. ¿Qué quiere decir esto? Y mucho ojo. Ahora lo que uno cotice se le dividirá en mesadas de menor valor. Esto con el fin de brindarle subsidios a las demás personas. Esto puede que no sea tan bueno, pero está ayudando en un punto importante, que es que las demás personas tengan acceso a una pensión digna. Y por último, a partir de las 1.000 unidades de valor tributario, es decir, aproximadamente 3.600.000 de cotización, se tendrá que pagar un impuesto en las mesadas de pensión. Que eso es importante y ya veremos cómo evoluciona a medida de que pasa el tiempo. Implicaciones sociales, económicas y políticas. Vamos a hablar de las implicaciones sociales, que son mayor cobertura para adultos mayores en situación de pobreza, reducción de desigualdad de género. Vamos con las económicas, que son más recursos para el Estado a corto plazo, pero riesgos de sostenibilidad fiscal en el futuro. Posible impacto en el mercado de capitales por menor inversión privada. Y pasamos a las políticas, que son reforma impulsada por el gobierno Petro como parte de su agenda de cambio social, críticas de la oposición por concentración de poder en Colpensiones. Pasamos, puede la Corte bloquear. La Corte Constitucional tiene un rol clave, puede revisar la ley por motivos vicio de trámite si se violó el procedimiento legislativo, violación de derechos fundamentales como el derecho de la libre elección, del régimen pensional, principios constituciones como la sostenibilidad fiscal, equidad y progresiva. Ejemplo, si se considera que la eliminación parcial de fondos privados vulnera la libertad económica, la Corte podría declarar inconstitucional esa parte. También puede haber revisión automática si se trata de una ley estatutaria, si se afectan los derechos fundamentales. ¿Qué sigue? La reforma pensional va a enfrentar retos, su implementación, el control político y la inevitable revisión constitucional. La Corte tendrá que decidir si esta transformación del sistema respeta la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
¿Y esto qué tiene que ver con lo que vimos en clase? Todo esto no es solo política o economía lejana, en realidad se conecta mucho con lo que hemos estudiado. Por ejemplo, el costo de oportunidad. Si el gobierno gasta más en pensiones, tiene que gastar menos en salud, educación o programas sociales. No hay plata para todo. También está la restricción de presupuesto. No se puede prometer pensiones para todos si no hay cómo pagarlas. En el pasado, las decisiones mal planeadas hicieron que la deuda pensional fuera casi el doble de todo lo que produce el país. Además, vimos la idea de inconsistencia intertemporal, es decir, tomar decisiones que suenan bien hoy, pero que dejan problemas gigantes para el futuro, como cuando se dieron mesadas extras sin pensar en el impacto a largo plazo. Y por supuesto está la equidad. El sistema anterior daba más beneficios a personas que no lo necesitaban. La reforma intenta corregir eso, ayudar más a quienes no tienen nada y hacer que los que ganan más aporten más. ¿Hay otras formas de hacer la reforma? Sí, claro que sí. El sistema de pilares es una opción, pero no es la única. Por ejemplo, hay países donde todos los adultos mayores reciben un ingreso básico, aunque nunca hayan cotizado, algo simple y directo. Otra opción sería subir poco a poco la edad de pensión, porque ahora vivimos más años y eso también cuesta. También se habla de eliminar los regímenes especiales, esos que dan pensiones altas a ciertos grupos, y esto ayudaría a que el sistema fuera un poco más justo. Y sobre todo se necesita más trabajo formal. Hoy la mitad de la gente trabaja sin cotizar, y sin cotizaciones no hay pensiones sostenibles. Entonces, la reforma no es solo un cambio de reglas, también tiene que ver con cambios en el empleo, en la cultura del ahorro y en la forma en la que el Estado gestiona todo.